¿Cómo están? Bueno, como les prometí, vamos a arrancar con la tercera parte de la serie de diapositivas que hace referencia a la evaluación neuropsicológica infantil, que es la batería ENI, y en esta tercera parte vamos a hacer, en primer lugar, una revisión. En la primera parte habíamos visto los aspectos de cómo evaluar las habilidades construccionales, memoria visual y auditiva y habilidades perceptuales. En la segunda parte vimos el lenguaje y también la evaluación de la memoria, que era la evocación diferida, en la cual le pedíamos que recordara lo que habíamos tomado en la memoria visual y auditiva. Ahora, en esta tercera parte, vamos a ver lectura, comprensión y escritura. Bueno, empecemos. Empecemos con lectura. Para la evaluación de lectura existen una serie de pruebas. La primera va a evaluar la precisión en la lectura. Recuerden que era muy importante la evaluación de la precisión de la lectura, porque junto con la evaluación de la velocidad implican el concepto de fluidez que luego nosotras tenemos que informar cuando damos el diagnóstico en un ámbito de salud. O sea, hay que informar precisión, velocidad, que implicaría el concepto de fluidez lectora. En este caso, enseguida vamos a volver a precisión. Además de evaluar la precisión, se evalúa la lectura en voz alta de sílabas. Frente a 3 errores consecutivos en la lectura de las sílabas se detiene la prueba. La lectura de palabras ocurre lo mismo, frente a 3 errores consecutivos se detiene. La lectura en voz alta de no palabras, y acá esta prueba, por supuesto, cuando se le da la consigna, se le dice al niño que lo que tiene que leer son palabras que no existen, que él no va a conocer, que lo tiene que leer lo mejor que pueda, con mucha atención. Esta solo se toma en caso de que haya obtenido como mínimo 4 puntos en la lectura de palabras. También, frente a 3 errores consecutivos, se detiene, se suspende y no se sigue tomando la prueba. A continuación sigue la lectura en voz alta de oraciones. Y por último, la precisión de lectura de un texto en voz alta. Pero esta prueba se va a tomar solo si fue capaz de leer oraciones, porque si no fue capaz de leer oraciones, no lo vamos a poner a leer un texto. Entonces volvamos aquí a precisión. ¿Sí? Los aspectos a evaluar en la precisión son: si realiza sustituciones semánticas. Precisión es análisis del error que comete cuando lee, ¿no es cierto? Entonces acá lo que va a ver es si hace sustituciones semánticas, cambiando una palabra por otra que tenga un significado similar, como puede ser, en vez de leer plátano, diga banana. Sustituciones visuales, que es cuando leían por otra parecida visualmente, en vez de qué, lee quién. Sustituciones literales, que es cuando cambia una letra por otra y al cambiarla produce una no palabra. Sustituciones derivacionales, que la palabra lo dice, ¿no? Como que lee bien la raíz, pero se adivina la desinencia. Entonces, en vez de leer llamaban, leen llamó. También otro tipo de error son las omisiones, ya las habíamos visto, de letras y de segmentos de palabras, las adiciones y por último las lexicalizaciones. La lexicalización es transformar una no palabra en palabra, de modo que solo le puede suceder en la lectura de no palabras. Este es el análisis de errores que se hace en la prueba de precisión. Luego
sigue la prueba, como dijimos, de la lectura en voz alta de sílabas, de palabras, de no palabras, de oraciones, y la última era la lectura en voz alta de un texto. ¿Qué se evalúa en la lectura en voz alta de un texto? Hay dos tipos de texto, porque como la prueba tiene un rango de edad tan grande, tan amplio, que va de 5 a 16 años, entonces han elegido un texto para los niños de 5 a 7, que se llama El campesino solitario, que solo tiene 35 palabras, y un texto para los niños de 8 a 16 años, que se llama Tonto Lobo y el Carnero, acá tengo un error, que tiene 101 palabras. El niño tiene que leer en voz alta este texto, se toman en cuenta estos errores de precisión que mencioné recién, y también la velocidad. Por lo tanto, se le pide al niño que lea en voz alta desde que yo te diga ya. Así uno puede tomar con el cronómetro el tiempo que se demora. ¿Qué pasa con esta prueba? Se toma en cuenta el número de palabras con errores y se hace un cálculo de la velocidad. O sea, sobre el total de palabras del texto, el número de palabras con errores y el tiempo que empleó para leerlo. Esto lo podemos ver en otra diapositiva. Fíjense que si hacemos un análisis de la longitud del texto para un niño entre 5 a 7 años, posiblemente el de 5 no pueda, pero para 6, 7 años la longitud del texto está bien, incluye palabras con una estructura fonológica interna que no es tan difícil, pero al mismo tiempo incluye eh, algunas grafías que son para un niño de esa edad difíciles, como puede ser la H, la presencia de tildes, como puede ser la doble L, la doble R, el sonido che, el grupo consonántico free, la consonante, acá la estructura de sílaba que termina con una consonante, que sería cam, ¿sí? La C de decidió, que lo puede confundir por que. Entonces, es un texto breve, pero que tiene muchísimos elementos que podemos evaluar. En el caso de la lectura de los chicos más grandes, la longitud no solo es más larga, sino que también existe este equilibrio entre palabras con distinto tipo de estructura fonológica interna. Hay algunas palabras que son de mayor longitud, se agregan signos de exclamación, puntos y comas, porque todo eso también se va a tener en cuenta a la hora de la evaluación. Entonces, yo no sé si recuerdan que creo que en la primera serie les mencioné que en todas las pruebas de Leni existe la posibilidad de escribir una puntuación en la libreta que tenemos de puntajes, pero al mismo tiempo nos dan una serie de criterios para poder hacer el análisis cualitativo de lo que estamos evaluando. Cuando le dimos la consigna al niño de lectura en voz alta, también se le dijo que prestara mucha atención porque después se le iban a hacer preguntas. Entonces, a continuación de la lectura del campesino solitario, se le pregunta al niño que tiene entre 5 y 7 años, ahora dime tú el cuento, él lo tiene que contar. Vemos lo que puede hacer. Depende de lo que haga, continuamos. ¿Quién es el personaje principal del cuento? ¿Quién llegó a la puerta de su casa? ¿Y qué decisión tomó el campesino? No sé si alcanzaron a leer el cuento con la velocidad que estamos pasando las diapositivas, pero considero que son solo preguntas literales que si el niño tiene una buena memoria,
puede contestarlas sin necesidad de haber comprendido lo que leyó. En el caso de Tontolobo y el carnero, que es el cuento que tuvieron que leer los niños entre 8 y 16 años, para los niños más grandes me parece un cuento absolutamente infantilizado, y las preguntas son también muy literales. ¿Cómo se llama el lobo? ¿Qué le dijo el carnero? Como le dijo dos cosas, si solo responde una, se le vuelve a preguntar qué más le dijo, qué fue lo que hizo el lobo, y en este caso la última pregunta podría ser un poco más inferencial porque le dice quién fue más astuto y por qué. Eh, no me parece una prueba para evaluar la comprensión lectora. Tengan en cuenta que en la primera serie de diapositivas mencionamos que se podían omitir algunas pruebas, de modo que si ustedes consideran que esta prueba no les va a aportar muchos resultados o que el texto sirve pero no las preguntas, entonces pueden usar el texto y realizar otras preguntas, o bien directamente elegir otra prueba que evalúe comprensión lectora. Además de la comprensión lectora de textos de lectura en voz alta, también se le ofrece otro texto de 92 palabras para que haga lectura silenciosa y que también se le toma el tiempo y también se le realizan unas preguntas. En este caso el texto se llama La tienda y las preguntas son también literales, porque es que había en la mesa, y acá dice sobre la enorme mesa, qué cosas deliciosas, un enorme plato con dulces, de brillantes colores y ricos aromas, o sea, es literal. ¿Qué contenían los frascos? Y dice, había frascos con dulce de mesa. ¿A qué olía la tienda? Por el aire se extendía un suave aroma mermelado. O sea, son literales las preguntas. La más difícil es en qué época del año visitó la tienda, pero de todos modos lo dice al principio porque dice, y ahora llegaban las fiestas de Navidad. Sigue siendo literal. Entonces, bueno, es mi sugerencia, ustedes verán de acuerdo al caso que les toca y de acuerdo a la necesidad de tener el puntaje completo de la prueba, o si les resulta suficiente con otras, tomando otras pruebas de la batería, y pueden dejar la de comprensión sin evaluar. Pasemos a la próxima diapositiva. ¿Cómo se saca el cálculo de la velocidad lectora? Esto les puede servir para cualquier prueba que tomen. Es la cantidad de palabras leídas, ¿sí? Por 60, que es una unidad de tiempo, que esos son los 60 segundos, y el tiempo de lectura en segundos. Imagínense que se demoró 1 minuto 20, si 1 minuto tiene 60 segundos más 20, hago 60 más 20, voy a dividir por 80. Siempre se tiene que conservar la unidad de tiempo que está en el numerador, es la misma unidad de tiempo que tenemos que tener en el denominador. O sea que en este caso de lectura silenciosa han escrito 92 porque son las 92 palabras que tenía el texto. ¿Por qué? Porque como no las leyó en voz alta, nosotros no podemos contar las palabras que realmente leyó. Cuando hace lectura en voz alta, nosotros sí lo podemos hacer porque podemos tachar las palabras que omitió o si se salteó un renglón. Pero la fórmula es prácticamente la misma. Aplicando el número de palabras leídas por la unidad de tiempo en segundos sobre el tiempo total en segundos que demoró el niño, tenemos el indicador de cuál es la velocidad lectora de ese niño. El mismo manual de la batería tiene una tabla que nos dice la velocidad apropiada para cada edad. Ahora podemos pasar a escritura, ya verán que voy rapidísimo para que no dure mucho el video. En escritura también se evalúa precisión, escritura del nombre completo quiere decir que tiene que poner todos los nombres que tenga y el apellido,
En ninguna de estas pruebas de escritura se puede borrar, por eso cuando hablábamos de los materiales, hablábamos de lápices sin goma arriba, pero sí pueden corregir encima. Después de la escritura del nombre, la prueba que sigue es el dictado de sílabas. Se le dictan una serie de sílabas que ante 3 errores consecutivos se suspende la prueba y se pasa a la siguiente. La siguiente prueba es el dictado de palabras. También luego de 3 errores consecutivos se suspende. Como en todos los casos no se puede borrar. En el dictado de no palabras también se le ofrece la oportunidad de 3 errores consecutivos antes de suspender la prueba, y recuerden que se tiene que advertir que le van a dictar palabras que no significan nada, que por lo tanto tiene que estar muy atentos. A continuación sigue la prueba del dictado de oraciones. En esta prueba, a 2 errores consecutivos se suspende. La oración, en caso de que el chico pregunte cómo, no sabemos si porque no escucha o porque no la guarda en la memoria, se le puede repetir una sola vez, pero hay que repetir la oración completa. Esta prueba de dictado de oraciones no se toma si no superó la prueba del dictado de palabras, porque si no pudo escribir palabras, menos va a poder escribir oraciones. Luego sigue la precisión en la copia de un texto y en la recuperación escrita, porque se le lee un cuento y se pide que el niño lo escriba. Pero vamos primero a analizar qué errores se observan en la categoría precisión. En la categoría precisión se observan o evalúan 2 grandes aspectos: los aspectos motores y los aspectos lingüísticos. En los aspectos motores, fíjense que es cualitativo, porque acá no vamos a poner un punto o 0, como en el caso del dictado de una palabra o el dictado de una sílaba. Así le voy a poner un punto si la escribió bien, 0 si la escribió mal. Pero además de ese puntaje, los aspectos cualitativos que nos indican los autores son estos. En los aspectos motores tenemos que observar y anotar en la libreta de resultados si observamos temblor, rigidez, movimientos involuntarios, hemiparesia. Hemi quiere decir mitad, paresia, tonicidad muscular, o sea, la mitad del cuerpo con menor tonicidad muscular que la otra. Micrografía, que sería letra pequeña; macrografía, letra grande; y también observar el agarre del lápiz. Y en cuanto a los aspectos lingüísticos, nos sugieren que observemos errores que son similares a los que mencionamos en la lectura. O sea, si cuando escribe hace sustituciones semánticas, visuales, literales, derivacionales, si lexicaliza, si hace omisiones de letras y segmentos, adiciones, sustituciones ortográficas. Sería el ejemplo de B corta por B alta o S por C. Si hace sustituciones no ortográficas, o sea, de otro tipo. Si hace traslaciones para estos autores es lo mismo que para nosotros inversiones. Si comete errores en el uso de mayúsculas, si omite espacios, lo que nosotros conocemos como hiposegmentación, porque fusiona palabras o escribe en carro. Esos serían espacios omitidos. Y espacios añadidos sería la hipersegmentación, o sea, lo contrario, cuando una palabra la separa en más partes. Volvamos a la planilla de escritura. Ya entonces aclaramos en la diapositiva que acabamos de ver cuáles serían los errores de precisión si hacemos una observación cualitativa. Ahora veamos cuáles serían los de precisión en la copia de un texto. Para la copia de un texto se le ofrece el texto El pastel asustado, que dice, se le muestra así en minúscula imprenta, y se le pide que lo copie.
En el manual de instrucciones están las consignas, generalmente en todas las consignas le pide lo mismo, que preste mucha atención, que lo haga lo mejor que pueda, pero también lo más rápido que pueda, porque también se toma el tiempo que demore en escribirlo. Este es el texto que tiene que copiar, tiene comillas, tiene puntos, mayúsculas, puntos seguidos, puntos aparte, hay palabras con tilde, palabras que pueden usar B corta o B alta, palabras con H. Bueno, está bastante surtido también la variedad de palabras del texto y no es muy largo. Para mí, para los chicos de la primera franja etaria, entre 5 y 9 años podría estar bien, de 9 años en adelante me parece un texto muy infantil, yo preferiría elegir otro. De todos modos, nos viene bien la lista de factores a tener en cuenta, tanto los aspectos motores como los lingüísticos, cuando hacemos nuestra apreciación cualitativa de cómo escribe a la copia. Si no logra escribir nada en el primer minuto, se suspende la prueba. Y como dije recién, en esta prueba se registra el tiempo y se le ofrece un tiempo máximo de 5 minutos. Ténganlo en cuenta por si eligen otro texto, el número de palabras que tenga este texto para ver la cantidad de minutos que se le da al niño para que realice la copia. En este caso, además de las apreciaciones cualitativas que mencioné recién, se cuentan también las palabras con error, porque para atribuirle el puntaje, los signos de puntuación, se cuentan tanto los omitidos como los que adicionó o los que cambió de lugar, se calcula el porcentaje de elementos con error sobre el total de elementos copiado correctamente. Entonces ustedes tendrían que contar la cantidad de palabras que le han dado para escribir. De esa cantidad de palabras tienen que establecer un porcentaje, cuál es el porcentaje de palabras que escribió con error. Y esos son los indicadores cuantitativos, además de los cualitativos que mencionamos recién. Nos faltaría la precisión en la recuperación escrita. Entonces, en esta prueba se le pide que lea un cuento y luego de la lectura del cuento, no lo tiene que leer él, perdón. Este es el cuento, se llama Bolita de Nieve. Es un cuento que se le lee, porque en esta etapa estamos evaluando escritura, y se le dice al niño que preste mucha atención, porque luego le va a tocar a él escribir lo que más pueda, lo que más recuerde de ese cuento. Acá el texto ya es bastante más largo, también tiene palabras con diversos tipos de ortografía, ortografía arbitraria, ortografía no arbitraria, palabras de longitud más larga, algunas más cortas, que tienen una complejidad de sílaba inversa o de sílabas que terminan con consonante, de grupos consonánticos. Bueno, está bastante variada la calidad de las palabras. Una vez que se le lee este texto, lo que se le pide entonces es que escriba lo que más recuerde. ¿Y qué vamos a ver en la recuperación? Bueno, además de decirle escribí lo que recuerdes, no se va a tomar, este cuento es muy largo, no se les toma a los menores de 7 años, cuando escriben el cuento tampoco se les permite borrar, pero sí corregir, se toman en cuenta el número de palabras con error, como anteriormente lo expliqué, y también se calcula el porcentaje de palabras con error, pero en este caso no a partir de las palabras que tiene el cuento original, sino a partir del texto que escribió. Si el texto que escribió tiene 100 palabras, decimos
y comete 20 errores, vamos a decir que ha cometido en el 20% de las palabras, ha cometido error. Bien, voy a aprovechar para unificar con otros temas o integrar con otros temas. Recuerdan que nosotros hablábamos de estrategias del estudiante y estrategias del evaluador. En las estrategias del estudiante son pocas las que se usan en la etapa de evaluación, pero son muchas las del evaluador. Esto de que no se permite borrar, pero sí corregir, es una estrategia del examinador. Esta la pueden usar cada vez que evalúen escritura. De hecho, yo la uso, aunque no sea en la batería ENI. Cada vez que le pido a un estudiante, un paciente, que escriba, sea lo que sea, fonemas, grafemas, sílabas, palabras, oraciones o textos, yo le digo, bueno, vos podés corregir, quiere decir que si te equivocás, podés tachar y volver a escribir la palabra al lado o arriba, pero no se puede borrar. Esta es una estrategia que utilizo porque me permite observar sobre qué se autocorrige. Si se autocorrige sobre la ortografía, si se autocorrige sobre el tipo de grafismo, si se autocorrige por el contenido semántico de la palabra o si la corrección pasa por otro lado. En cambio, si el niño borra, no veo lo que escribió en primer lugar. Bueno, después de esta parte, que era la evaluación de la escritura, viene el ítem que evalúa la composición narrativa. O sea que no solamente en ese texto que escribió vamos a tener en cuenta los errores a nivel de la palabra, sino que también propone que se haga un análisis de la coherencia narrativa, de la longitud de la producción escrita, la velocidad de la copia del texto y también la velocidad en la recuperación de las palabras escritas. A ver, vamos a ir de a poco en la coherencia narrativa, ¿sí? Los autores nos sugieren que utilicemos este árbol, le llaman ellos. Frente a lo que ha escrito el niño, lo primero que nos tenemos que preguntar, ¿es el cuento que yo le leí? En el caso de que sea no, bueno, digo, por lo menos logró construir oraciones. Si es no, está en un grado 1, está en el grado de escritura de palabra aislada. Si logró construir oraciones, ya está en el grado 2 o 3. En el grado 2, si la escritura de oraciones es aislada, y en el grado 3, si alcanza a usar al menos un conector que, uniendo esas dos oraciones, narró una parte del cuento. Ahora, si frente a la pregunta, ¿es el cuento que yo le leí? La respuesta es sí. Tengo que volver a preguntarme, ¿es en realidad una narración? Entonces recordar, ¿no? El esquema narrativo y demás. Nosotros podemos decir, no, la verdad que sí, se relaciona con el tema de Bolita de Nieve, pero no. En ese caso, ha escrito un texto, pero no es una narrativa. En el caso de que sea sí la respuesta, yo tengo que preguntarme, ¿es sintácticamente correcto? La respuesta puede ser no, lo ubico en un grado 5, y si es sintácticamente correcto, lo ubico en un sí, donde puede tener un grado 6 cuando tiene una complejidad pragmática menor, y en un grado 7 cuando la complejidad pragmática del texto es mayor. Nosotros, cuando veamos la evaluación de la lectura desde la perspectiva psicolingüística, vamos a ver un modelo mucho más completo que este árbol, pero quiero decir con placer, digamos, que para hacer una batería de evaluación desde una perspectiva neuropsicológica,
ha tenido en cuenta todos los aspectos de la escritura. Si repasamos, ha tenido en cuenta la escritura a la copia, la escritura al dictado, la escritura espontánea, ha tenido en cuenta distintas unidades de escritura, ya sea sílabas, palabras, no palabras, oraciones y texto completo, y el análisis que ha hecho de los resultados no solo es cuantitativo, de poner 0 puntos frente a una palabra con error, sino que ha descrito los errores que se pueden encontrar y además ha contemplado factores de tipo motores y de tipo lingüísticos que nos permitirían a nosotros después distinguir entre una disgrafía y una disortografía, porque en una disgrafía van a estar alterados los factores o aspectos motores, mientras que en la disortografía van a estar afectados los aspectos lingüísticos. Así es que se trata de una prueba, esta batería en realidad muy completa que nos permite un excelente análisis y tener una visión completa del niño que estamos evaluando. El árbol que vimos recién era para evaluar la coherencia narrativa, luego dijimos que se evalúa la longitud de la producción, para eso se cuenta el número de palabras que ha escrito en su cuento, ¿sí? Y nos da ejemplos para que tengamos en cuenta que si el niño escribe bolita de nieve todo junto, eso se cuenta como 3 palabras. Pero si escribe conmigo en forma separada, como es una sola palabra, se cuenta como una sola palabra. Eso sería la longitud de la producción escrita. Después, el aspecto velocidad en la copia del texto, tenemos que ver cuántas palabras copió, multiplicarlo por 60, que era la unidad de tiempo, y dividirlo sobre el tiempo de copiado en segundos. Ya lo habíamos explicado. Por último, la velocidad en la recuperación. O sea, esto es en la copia, pero acá es cuando está escribiendo su producción espontánea. Le llamo espontánea. ¿Por qué? Porque el cuento se lo leyó el examinador. Y si bien está impuesto el tema, tenés que escribir sobre este cuento, la escritura sigue siendo espontánea porque el niño debe pasar por las etapas de planificación, de pensar en la audiencia, de hacer selección léxica, de hacer selección de estructura sintáctica, de revisión, de incorporar la estructura narrativa, de modo que participan los procesos centrales conceptuales para poder escribir espontáneamente. En esta velocidad, que ellos le llaman, en vez de escritura espontánea, le llaman en la recuperación escrita, lo que vamos a, la fórmula que vamos a aplicar es el número de palabras escritas en esa narración espontánea, la vamos a multiplicar por 60 y también la vamos a dividir por el tiempo que se demoró en escribir. Es decir, que en cada prueba del ENI tenemos que tener el cronómetro al lado y no olvidarnos de tomar el tiempo, porque evidentemente todas las pruebas nos lo piden, tener en cuenta el tiempo. Bueno, vuelvo a poner muchas gracias en esta última diapositiva y continuará porque nos queda la última y cuarta parte de esta batería. Así es que, bueno, seguimos enseguida con la próxima.